Pista. ¡Ah! Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Nos encontramos con el doctor Antonio Rodríguez Valencia, uno de los únicos 3 toxicólogos que entiendo hay en el estado de Michoacán, y hoy acaba de tener una charla con gente en el marco de este primer encuentro regional de perspectivas y retos ambientales del estado de Michoacán. Habló acerca del tema de la toxicidad y los riesgos que enfrenta la gente por el uso de agroquímicos. ¿Pudiera ampliar un poquito acerca de este tema, doctor? Sí, con mucho gusto. De hecho, este es un tema muy, pero muy amplio, y lo que nosotros tocamos fue un panorama acerca de las intoxicaciones o acerca de los riesgos del uso de agroquímicos, ¿verdad?, en la producción de alimentos. Y lo que yo menciono es que todo mundo, quienes estamos en estas tierras y en algunas otras, tenemos el riesgo que involuntariamente estamos adquiriendo porque nosotros no elegimos qué alimentos consumir, ni sabemos si los alimentos qué cantidad de agroquímicos llevan como residuos, ni la peligrosidad de los mismos, de qué tipo son, ¿verdad? Hay evidentemente un trabajo de investigación y un marco estadístico que genera esta preocupación. ¿Pudiera compartirnos un poco acerca de las estadísticas en esta región? Se está iniciando lo que pudiéramos decir es una plataforma para ir desprendernos hacia diversas directrices dependiendo de la necesidad y dependiendo del tipo de cultivos y la aplicación de los mismos agroquímicos que se consideren necesarios de acuerdo a los agricultores. No tenemos en sí estadísticas porque no son fiables. Hay las estadísticas que tiene la Secretaría de Salud, las cuales yo creo, desde mi apreciación muy personal, distan mucho de una realidad que estamos viviendo todos. Entonces, la evidencia que tenemos, pues es lo que vemos en la consulta, son las enfermedades que se han ido incrementando y pues lo que estamos viendo en el día con día en este trabajo. Se habla mucho de los remanentes de agroquímicos como generadores o como causales de enfermedades como diabetes, como enfermedades de cáncer de pulmón. Desde su punto de vista médico, ¿cuáles son los principales padecimientos que ha detectado a raíz de la presencia de este tipo de productos? Yo creo y estoy convencido de lo siguiente. Si nos vamos un poquito hacia atrás en el tiempo, cuando todavía no se usaban estos productos, la cantidad de enfermedades en proporción a las que hay ahora era muy diferente. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que no hubiese cáncer de mama, no quiero decir que no hubiese cáncer de tiroides hace 30 o 40 años, no quiero decir que no hubiera cáncer de próstata, pero era en manifestaciones mínimas. ¿Qué es lo que ha sucedido a raíz del uso de los diversos grupos de plaguicidas? Y en especial pudiéramos hablar nosotros de 2 etapas, la etapa de los organoclorados y ya después la etapa de los plaguicidas y herbicidas más modernos, como son organofosforados y otros. Los primeros, aparentemente ya prohibidos, generaron mucho daño. Hubo lo que en aquella ocasión la doctora Raquel Carson manifestó como malformaciones congénitas en ciertas especies, de lo cual yo hice mención. No quiere decir que fue el único problema. Claro que se incrementó desde ese tiempo ya una gran diversidad de enfermedades. Unas existentes se incrementaron y otras nuevas aparecieron. Ahora viene la etapa más moderna con el uso de glifosato, que está ahorita de moda. Y está de moda porque está en las cortes y está en los laboratorios y está en muchas partes, ¿no? Y lo peor, está en nuestros cuerpos, que es del riesgo que nosotros tenemos como seres humanos. Bien, a partir de esto, del uso indiscriminado, porque se ha usado excesivamente, se empiezan a presentar y a incrementar un gran número de enfermedades crónico-degenerativas y otras de reciente aparición en los organismos humanos. ¿Cómo cuáles? Algo preocupante, el incremento del trastorno del espectro autista, por decir menos, en Estados Unidos, que por fortuna en México no es tan alto. ¿Sí? Eso es algo que a nosotros como toxicólogos nos alarma, aparte de la diversidad de cánceres, y que curiosamente, a pesar de que hay un nexo muy fuerte entre presencia de glifosato, ¿verdad?, y trastorno del espectro autista, este todavía curiosamente no llega
a las cortes. Ha llegado a la corte ya o a las cuestiones legales demandas por presencia del linfoma no-Hodgkin, que es un tipo de cáncer. Pero cuando hablamos nosotros de un compuesto, en este caso el agroquímico que es un herbicida, que tiene la capacidad de ser un disruptor endocrino, este compuesto cuando afecta y cuando ocasiona esa parte del efecto que tiene de disruptir, puede generar o incrementar cualquier tipo de enfermedad que esté presente o que no esté presente y crear una nueva patología en el ser humano. Finalmente, doctor, porque entiendo tiene una agenda muy apretada, en la región Ciénega de Chapala, la región que usted conoce, que usted convive, ¿cuál es el principal problema que tenemos de salud derivado de la presencia de los agrotóxicos? Fíjate que qué bueno que preguntas eso. Te voy a decir por qué. La región Ciénega de Chapala es un microambiente donde se cumplen todos los requisitos, como si fuera casi un micromundo. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí se cultiva prácticamente todo. ¿Qué quiero decir? Semillas, hortalizas, frutas, legumbres, etc. Y al tener toda esa gama de cultivos que son casi todos, obviamente se aplican también casi todos los agroquímicos existentes, necesarios para diversos tipos de cultivos. Entonces, este debería de ser un microlaboratorio o un microambiente para un estudio de amplitud y de modelo a seguir por las demás regiones del país. ¿Por qué? Porque aquí se cumplen todos los requisitos de exposición y de presencia de enfermedades a consecuencia de este tipo de productos y muchas de las cuales están muy incrementadas. Sabemos, y ustedes lo deben saber porque yo he escuchado a veces que mencionan en sus programas de la presencia de insuficiencia renal en un nivel muy alto. Bien, la insuficiencia renal quiero decirte que está muy relacionada con el uso de glifosato y tiene ciertas características muy peculiares. ¿Por qué razón? Porque esto se da más como que en las zonas donde se cultivan cultivos de lo que se llama de hoja larga, como el maíz, como la caña, como diversos cultivos, el sorgo, el milo, etc. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué ahí hay insuficiencia renal? ¿Por qué en otras regiones, digamos la zona más urbana, la gente que está menos expuesta a los campos de cultivos de este tipo de cultivos, desarrolla otro tipo de patología? ¿Por qué se está incrementando tanto el cáncer de mama? ¿Por qué se están incrementando tanto las leucemias? ¿Por qué los linfomas? ¿Por qué todos los tipos de cáncer infantiles que están agrediendo sobre todo a la población infantil? Ahora, tenemos la capacidad para hacer esa liga de productos posibles causales con enfermedades que se están presenciando o que se están presentando. No, y lo acabo yo de mencionar, mientras nosotros no tengamos una infraestructura técnica, científica y de personal preparado, me refiero a que haya más presencia de toxicólogos en las diversas áreas, difícilmente vamos a poder hacer un diagnóstico y todavía mucho más difícil podemos hacer o podemos tener acciones de remediación para la problemática que tenemos. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ti.